A indústria automotriz deverá correr a toda velocidade. Atualmente, a emissão chega a 33 bilhões. Современная жизнь требует огромного количества. La mayor demanda de energía a nivel mundial. Tan complejo que es la crisis energética. Por la crisis energética. La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan que sea neutra en emisiones para 2050. Paraguay es el primer país del mundo en tener energía eléctrica 100% renovable. Agua, energía. El agua es energía. Energía hidroeléctrica que Paraguay y Brasil logran producir hoy y que es posible gracias a que hace 50 años hicieron un esfuerzo colosal en todo sentido, pero sobre todo un esfuerzo para ponerse de acuerdo. En la década del 50, Brasil comenzó su desarrollo industrial y vio que la necesidad más importante para ellos era asegurar la energía. Tengamos en cuenta que el Brasil, mucho antes que el Paraguay, ya experimentó la realización de represas. Lo que pasaba entre tanto en el Paraguay con la energía eléctrica. A lo largo del tiempo se llegaba a la conclusión que los 190.000 kilovatios que disponía ya Caral 1 y 2 iba a estar saturado en 1987. Vemos aquí los saltos de Sete Quedas o de Guaira. El Brasil ya mostraba su interés en explotar las aguas del río Paraná en ese sector de los Altos del Guairá, considerando los Altos del Guairá como suyos. En ese sentido, ellos hicieron varios estudios de diversos lugares de donde podían obtener energía y el río Paraná era obviamente una de las fuentes más atractivas. Ese estudio vino a consecuencia de un conflicto de límites entre el Paraguay y el Brasil, que fue la ocupación de nuestra localidad llamada Salto del Guairá, pero ellos llamaban Puerto Renato. Para entender este conflicto tenemos que remontarnos a la época de las colonias, ya que tanto la corona española y la portuguesa no se pusieron de acuerdo con la delimitación de las naciones del Río de la Plata, dejando que más tarde, luego de la derrota de Paraguay en la guerra contra la Triple Alianza, se dé la primera demarcación oficial. Los trabajos de demarcación de límites se contemplarían con la firma del Tratado Loizaga-Cotegipe de 1872. Por parte de la República del Paraguay fue designado como comisario demarcador el capitán Domingo Antonio Ortiz, un veterano de la Guerra Grande. Que se fue hasta el Salto del Guairá. Imagínense lo que habrá sido en el año 1872 y ahí comenzar a discutir con los brasileños que será hasta o dentro de las cataratas. Sin expresarse concretamente a quién pertenecía la posesión de los Altos, se da por concluida la demarcación. Por una cuestión tecnológica probablemente, por una falta de tecnología, no veían en ese momento la importancia geopolítica que después tendrían estos Altos. Así, un territorio al este en el río Paraná, formado por saltos e islas llamados Saltos del Guairá por los paraguayos y Salto das Sete Quedas por los brasileños, queda con una demarcación difusa. Los brasileros decían al sur y nosotros decíamos al norte, pero nadie visualizaba la bendita cordillera más alta o el punto más alto. Sin embargo, en 1927, con Paraguay entrando en una guerra contra Bolivia, el Brasil solicitó un tratado complementario, el Tratado del 21 de mayo de 1927, Ibarra-Mangabeira, que aclaraba que todas las islas que quedaban a la derecha del canal del río Paraguay pertenecían al Paraguay y todas las islas que quedaban a la izquierda pertenecían al Brasil, e iniciaba una nueva demarcación que nunca fue culminada.
Noticia importante del día: tropas brasileras ocupan los Saltos del Guairá. Disputa de fronteira. Os Saltos das Sete Quedas são do Brasil. El presidente de Paraguay se reúne hoy con cancilleres y la Comisión de Límites por los Saltos del Guairá. En ese interín hubo un incidente que fue una ocupación militar en Puerto Renato, donde era una zona aún no demarcada de los límites entre Paraguay y Brasil. El Brasil negaba que realmente era una ocupación militar, sino que eran unos ejercicios a fin de evitar el contrabando y supuestas acciones guerrilleras en la zona. Puerto Renato era una localidad que se ubicaba en Saltos del Guairá que Paraguay consideraba suya, que repentinamente fue tomada por militares brasileños. A raíz de esta ocupación, se alzó la voz del pueblo paraguayo. No teníamos ocupación en esa zona y era una zona conflictiva. ¿Qué les parece? Paraguay se sintió muy agraviado por haberse instalado ahí un destacamento militar. Y es allí donde inicia el intercambio de notas diplomáticas entre ambos países. El Paraguay protesta a través de su embajada. Según dicen que el canciller brasilero hasta le amenazó a Raúl Zapena y le dijo: no vamos a cambiar el tratado. Usted sabe cómo se cambia el tratado, de acuerdo entre dos partes, que no vamos a estar de acuerdo, o por una guerra. Las posiciones de ambos países fueron muy duras. La diplomacia paraguaya tuvo un protagonismo relevante y crucial para que finalmente Brasil ceda y pueda explotarse estas aguas de manera conjunta. Que ambos países reconocen el condominio del aprovechamiento del Salto del Guairá. Resulta que el condominio es una figura jurídica sumamente compleja, que requiere por sobre todo el acuerdo de las dos partes. Si no hay acuerdo, no vamos. Además del acuerdo, la igualdad de derechos y obligaciones entre ambas partes, en esa acta se estaba construyendo el cimiento de una relación entre dos países desiguales, en territorio, en desarrollo y necesidades, sin embargo, en total igualdad de condiciones. Esta reunión se realiza en el lado paraguayo, Puerto Presidente Stroessner, y en el lado brasileño, Foz de Iguazú. Y ahí viene la intervención de un técnico en la redacción de esa acta de Foz de Iguazú, el ingeniero de Bernal. Pongámoslos en condominio desde e inclusive los Saltos del Guairá. Fue la solución de un problema diplomático. Ahí teníamos un problema de límites de difícil solución. Y con eso se resuelve el problema que estaba en los Saltos. La firma del tratado se hizo en abril de 1973 y luego inmediatamente se sometió a las cámaras del Congreso, tanto brasileño como paraguayo. No es común que dos países se pongan de acuerdo para formar una tercera persona jurídica, que va a tener a su cargo la construcción de la obra y la explotación de la obra. Así como ambos países se encargarían de construir la represa, deberían financiarla. Tanto Paraguay como Brasil no tenían los fondos, por lo que se recurrió a créditos que serían pagados en un plazo de 50 años por la misma entidad. Juntar eso es toda una clave de entendimiento, no es fácil. Y ese es un hecho muy significativo desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. El funcionamiento propiamente es el ejercicio diario de la buena fe entre las partes. Itaipú Binacional es una solución geopolítica a un problema de límites. Es una brillante solución geopolítica que
crea una empresa binacional que trae beneficios para ambos países. Queremos ser amigos de fato e fazermos força por demonstrarmos ao mundo de que nada há de nos separar. Luego de que dos países hermanos casi llegaran a un conflicto y se pusieran de acuerdo en beneficio mutuo, iniciaba el difícil proceso de concreción del tratado que crearía la hidroeléctrica más potente del mundo e iniciaría la puesta en marcha de una gigantesca obra sin precedentes. Yo creo que el Tratado de Itaipú realmente es una joya del derecho internacional. El tratado como sí es un monumento jurídico. Esos tipos que hicieron ese tratado son unos juristas de una capacidad espectacular, porque contempla antes de la construcción, durante la construcción y después. Es lo más grande que nos pudo ocurrir a nosotros acceder a un suministro de energía. Y por otro lado, los beneficios económicos que paralelamente eso le confiere al país. El Tratado de Itaipú tiene un cuerpo principal, que es el tratado en sí, y tiene 3 anexos comúnmente conocidos como el anexo A, el anexo B y el anexo C. El anexo A constituye el estatuto de la entidad, la organización. Sus órganos de administración, de dirección de la empresa. El anexo B trata de todo aquello que debía construirse. Tanto de las obras principales como de las obras auxiliares. Y el anexo C es lo que trata de las bases financieras. Detalla la manera en la cual se calcula el valor del costo unitario del servicio de electricidad. De esta manera se estableció un tratado en igualdad de condiciones para ambos países para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. La energía resultante será comprada 50% por ANDE de Paraguay y 50% por Eletrobras de Brasil. Existía una pequeña isla llamada Itaipú, en lenguaje tupí-guaraní, que significa piedra que canta. En determinado momento, dependiendo de la altura del río, esa isla sobresalía del agua y producía un ruido que asemejaba a una canción. Se hicieron muchos sondeos para estudiar el perfil del río. Y se eligió donde era más profundo y más angosto. Eso da más seguridad a cuando se construye una presa. El primer trabajo fue la limpieza, dejar limpio eso para comenzar la construcción. La construcción de la represa requeriría una década de trabajo, por lo cual se edificaron viviendas destinadas a albergar a las familias de los trabajadores, lo que dio origen a una pequeña ciudad que incluía espacios recreativos, centros educativos y servicios hospitalarios. El río Paraná era un río muy bravo. Era un río que tenía remolinos inmensos, peligrosísimos. Tenía que desviarse primero el río para poder construir la presa principal que estaba sobre el lecho original del río Paraná. El proceso para desviar el río fue el primer desafío. Se realizó una excavación generando un nuevo canal y se construyó un muro de contención de hormigón en la entrada y salida. Al mismo tiempo, en el medio de este canal, se construyó parte de la represa.
Una vez terminada, se detonó los muros por implosión con dinamita. De esta manera se logró el desvío del río Paraná y poder así construir en seco, en el canal original, la represa de Itaipú. Trabajaba 24 horas al día. Las 3 de la madrugada, las 2 de la madrugada era igual a las 9 de la mañana. Había alrededor de 42.000 personas trabajando. Los cronogramas tenían que ser cumplidos a cabalidad. Al principio éramos unos 20.000, después llegamos a ser más de 30.000. Y aquel paraguayo, salido de los cuarteles, ¿verdad? Verlo después entrenarse en estas máquinas y ser unos maestros después. Había 6 plantas hormigoneras, cada una producía 180 metros cúbicos hora de hormigón. Aprendimos el hormigón en masa, que no conocíamos, que en vez de tirar agua, le digo así groseramente, tiramos hielo. Poca agua, mucho hielo, para no que aumente la temperatura, sino eso después te provoca fisura en el hormigón cuando lo dejas. Esa fábrica de hielo, las plantas de trituración, no existían en el Paraguay. El volumen era tan grande que para el lanzamiento de hormigón se utilizaban unas estructuras que se llamaban cabos aéreos. Un cabo de 10 centímetros de diámetro, tanto para que tengan una idea. Donde ahí se corría el balde y tiraba, ¿verdad? Eso era un tráfico constante de mañana, tarde y noche, porque la hora no paraba. Promedio diario eran 10.000 metros cúbicos. Para entender la magnitud, veamos algunos números. Se excavaron casi 24 millones de metros cúbicos de tierra. Se excavaron 30 millones de metros cúbicos de roca. El hormigón total utilizado en la represa y casa de máquinas es alrededor de 12.600.000 metros cúbicos. 42.000 personas trabajaron en la obra de la hidroeléctrica con mayor capacidad de generación de energía del mundo. El primer rotor de la turbina se trajo de la Voi-San Paulo. Las rutas tuvieron que ser adecuadas al sistema de transporte para traer esa pieza. Tardaron una eternidad. Tanto es verdad que se decidió que iba a costar menos traer toda la pieza en Itaipú y montarla. Hasta que nació la criatura que era una unidad generadora. Todas estas máquinas no existen en el mundo, otra turbina como la de Itaipú. En la época, la turbina más potente fabricada tenía una potencia de hasta 400 megawatts. Para Itaipú, se fabricaron turbinas de 700 megawatts. Piezas fabricadas en Alemania, Estados Unidos, Japón e Italia fueron ensambladas en Itaipú con una técnica de soldado utilizada por primera vez, llamada termofusión.
potencia de Itaipú es lo que se genera por el salto y por el caudal que tengo a disposición. Lleva esa agua más abajo, el rotor es la estructura mecánica que el agua hace girar y produce energía eléctrica. Esa energía eléctrica es captada del generador, llevada ¿a dónde? A una subestación. Y se disponibiliza una potencia a ambos países. If we don't protect nature, we can't protect ourselves. El río Paraná es una de las cuencas más importantes, porque en sus orillas tiene una de las biodiversidades más grandes del mundo, el bosque atlántico del Alto Paraná. Hicieron una represa la más grande del mundo, la más productiva. Detrás había un grupo de gente que trabajaba en silencio, cuidando el medio ambiente, cuidando el impacto ambiental. Y nuestra primera expedición era a explorar el terreno en sí, que en ese tiempo no había asfalto, no había nada. Era bosque, bosque, bosque y más bosque. Llámese ingenieros, veterinarios, biólogos, técnicos forestales, topógrafos, bomberos, mecánicos, de todo teníamos. Porque tocar algo así de la naturaleza, tiene con mucho cuidado. Se realizaron extensos y profundos estudios para decidir sobre la necesidad de limpieza de la masa vegetal a ser inundada. En paralelo a la construcción de la represa, se debía realizar un titánico trabajo para el cuidado ambiental de la región. Al ingeniero Perechena se le otorgó la misión de seleccionar y liderar un grupo de especialistas que realicen la enorme tarea de ingresar al bosque a medir y clasificar el área a ser impactada por el embalse. Primero fueron delimitados un área que, en Andaria hasta Salto de Guairá, nos permitía a nosotros catalogarlo como área de dominio de Itaipú. Porque lo que iba a hacer era inundar 1000 y pico kilómetros, 1350 kilómetros cuadrados, significa un impacto, un golpe grande a la naturaleza. Va a cambiar. Zona por zona, río por río, íbamos identificando en las autofotocartas y con eso íbamos teniendo una idea del terreno que íbamos a explorar. 262.000 hectáreas quedó a nuestro cargo, saber qué hay adentro. En 7 meses hicimos todo el trabajo. Para eso tuvimos que clasificar los hábitats, ¿verdad? En bosque alto, bosque bajo, pantanales, ¿verdad? Cultivos y tacuarales. 5 tipos de hábitat elegimos. Luego de realizar exhaustivos estudios acerca de los ecosistemas a ser impactados, se procede a una tarea aún más compleja. Para proteger a las especies animales, se debía ingresar a los bosques y realizar un inventario faunístico. Teníamos por lo menos una idea de la realidad que podría ser. Ella iba anotando todos los animales que ve directamente, pero hay otros animales que se ven indirectamente. Que, por ejemplo, se puede ver el rastro, el piporé, la huella, se puede ver el nido, se puede ver una hoja comida. La hoja comida por venado es diferente a la comida por mono. Día a día, había miles y miles de animales. Presentamos ese listado de aves, mamíferos y reptiles que podía haber y surgió la segunda opción. En aquel entonces el director general, Enzo de Bernardi, él preguntó, bueno, ¿y cómo yo voy a saber si este listado es real? ¿O ustedes no lo sacaron de bibliografía, verdad? Si podían sacar fotos o bien mataban uno para traer como testimonio de que el animal existe. Porque en la ciencia hay que testimoniar. Y de ahí surge la idea de crear un museo y crear un criadero. Y el 13 de octubre a las 4 de la mañana se cerraron las compuertas del canal del desvío.
comenzó Itaipú a formar el lago. Y ahí comenzó nuestro trabajo de, especialmente lo que habíamos prometido siempre, el rescate de fauna. En el menor tiempo posible. 1 metro por hora subía el agua. 1 metro por hora. Y nosotros teníamos que estar trabajando en ese ambiente. Cada bote tenía un personal entrenado. Eran 3 o 4 por cada bote. Se rescató 11.000 serpientes. 6.000 y tanto eran venenosas. Había un equipo de tierra y había un equipo de agua. El equipo de tierra, su trabajo era cargar esa jaula, acercar lo más pronto posible al territorio lindante y liberarlos ahí. Porque el objetivo no era aumentar la densidad poblacional en el zoológico, no. Muchos monos, si vos no les capturás, se van al fondo, no hay vuelta. Porque cada especie tiene su territorio, por el ambiente que ellos viven. Se rescataron 27.150 animales. Las especies incluían mamíferos, aves, reptiles y arácnidos. Hoy, Itaipú, desde la margen paraguaya, administra 8 reservas ecológicas. Teníamos que hacerlo bien, teníamos que salir airosos y teníamos que sentirnos orgullosos de lo que estábamos haciendo. Porque avanzó mucho la ciencia en zoología paraguaya. Avanzó mucho. Itaipú colaboró mucho con la ciencia. La función y el aporte de Itaipú es inmenso, es enorme. Incluso en el 2003, Itaipú fue más allá y realiza un pequeño cambio en su misión. Y a partir de ese momento, Itaipú no solo tenía la misión de generar energía, sino un compromiso que hace nacer la Itaipú social y ambiental. El impacto de Itaipú fue profundo y duradero en diferentes niveles para el desarrollo de ambos países y para quienes lo construyeron. El capital humano que ha formado Itaipú tiene un valor inestimable. Itaipú nos enseñó también muchas cosas porque aprendimos a hacer con las manos. La entidad en sí es una facultad. De métodos que nunca antes se habían utilizado en el mundo. Teníamos ese vigor, esas ganas de querer tener resultados. ¿Cómo no iba a querer ser mejor cada día si me daban todo? Mi familia, todo le debe a Itaipú. Una colosal obra de desarrollo que hoy es Itaipú Binacional. Está dando mucha ayuda así a Paraguay que a Brasil. De la demostración que al paraguayo se le da una oportunidad y puede cumplir. Itaipú es el resultado del trabajo y formación de miles de paraguayos y brasileños que sin mucha experiencia llevaron adelante esta majestuosa hazaña que brinda de energía limpia a 2 países hermanos. Itaipú es hoy fundamental ante la crisis climática y energética. Itaipú es pasado, presente y futuro.